El sol comenzaba su descenso lento y pesado sobre el horizonte, tiñendo el cielo de una gama de ocres y violetas que parecían reflejar la densidad emocional que envolvía al pequeño grupo de viajeros. Se encontraban en una región de colinas suaves, donde la brisa de la tarde empezaba a enfriar el aire, anunciando una noche que, de manera extraña, parecía demorarse en llegar. Sentados sobre las rocas desgastadas por el tiempo, los hombres descansaban de una jornada de caminata, pero la paz habitual que solía acompañar sus pausas estaba ausente. En el centro de esta atmósfera cargada se encontraba la figura solitaria del maestro, quien se había alejado unos pasos para observar fijamente la línea donde el cielo se fundía con la tierra. Su mirada no era la de alguien que simplemente contempla la belleza del paisaje, sino la de quien escudriña el tejido mismo del destino, como si de su voluntad dependiera que la oscuridad finalmente se apoderara del mundo. La quietud era casi absoluta, interrumpida solo por el susurro del viento entre los arbustos secos y el crujir ocasional del calzado sobre la arena. Había algo en la postura del rabí que dictaba silencio, una gravedad que se sentía en los huesos y que impedía a los demás acercarse con la familiaridad de otros días. Juan, el más joven de los presentes, se había mantenido a una distancia prudencial, observando a su amado guía con una mezcla de devoción y desconcierto, levantándose de vez en cuando de su asiento de piedra para confirmar que el maestro seguía allí, presente en cuerpo, aunque su espíritu pareciera habitar ya en otras dimensiones. El grupo observaba esta escena con una inquietud creciente, sintiendo que el velo de lo cotidiano estaba a punto de rasgarse para revelar algo que quizá no estaban preparados para comprender. La noche llegó finalmente, no como un alivio, sino como una manta pesada que ocultaba los rostros pero intensificaba los presentimientos. En ese umbral entre la luz y la sombra, se gestaba una revelación que cambiaría para siempre la percepción de aquellos hombres sobre el ser al que llamaban Señor. Un enigma que comenzaba a manifestarse en el silencio de aquella tarde eterna. El escenario de sus vidas había sido, hasta ese momento, un ir y venir constante por los caminos polvorientos de su tierra, siempre bajo la guía de un hombre que desafiaba cualquier categorización lógica. Se encontraban en las cercanías de Cafarnaúm, un punto que solía representar el centro de su actividad, pero en esta ocasión el entorno se sentía diferente, cargado de una significación espiritual que trascendía los límites geográficos de su región natal. Por lo general, el maestro coordinaba sus desplazamientos con una precisión natural, asegurándose de que el final del día los encontrara resguardados y en comunidad. Sin embargo, aquel atardecer había roto el patrón establecido. Al pedir a Pedro que el grupo se detuviera, el rabí se había retirado a la soledad, un gesto que en él solía preceder a momentos de profunda comunión espiritual, pero que esta vez venía acompañado de una melancolía que se filtraba en cada uno de sus movimientos. El contexto histórico y espiritual en el que se movían era de una tensión extrema. Vivían bajo la sombra de una potencia extranjera, en un territorio donde las esperanzas de libertad se mezclaban con profecías milenarias sobre un redentor que restauraría la gloria de su pueblo. Aquellos hombres, pescadores y trabajadores sencillos en su mayoría, habían dejado todo atrás para seguir una voz que prometía un reino, aunque poco a poco empezaban a intuir que las fronteras de ese reino no coincidían con los mapas que ellos conocían. La atmósfera en torno al grupo se había vuelto más densa en las últimas semanas. La alegría espontánea y los milagros que antes celebraban con asombro ahora parecían estar envueltos en una neblina de seriedad. Mientras la oscuridad se consolidaba sobre el paisaje, la incertidumbre sobre el propósito de aquella parada inusual crecía en el pecho de cada apóstol, que buscaba el maestro en la soledad del horizonte, que conversaba con el silencio que los demás no podían escuchar,
Estas preguntas flotaban en el aire frío de la noche, preparando el terreno para un diálogo que pondría a prueba sus estructuras mentales y su fe. Cuando el maestro finalmente regresó del lugar donde Juan lo había esperado en silencio, el semblante que presentaba, incluso bajo la tenue luz de las estrellas, era de una gravedad que helaba la sangre. Su rostro, habitualmente sereno y acogedor, estaba marcado por una profundidad que sugería batallas internas y visiones de mundos lejanos. El grupo, movido por una mezcla de curiosidad y temor, se apresuró a rodearlo, buscando en sus palabras algún indicio que disipara la inquietud. Fue Mateo quien, rompiendo el silencio, se atrevió a preguntar por qué no se les había permitido acompañarlo en la oración, expresando ese deseo tan humano de aprender a comunicarse con la divinidad de la misma forma sublime en que él lo hacía. La respuesta del rabí, cargada de una sutil melancolía, fue un golpe seco a sus expectativas. No estaba orando en el sentido que ellos comprendían. Explicó que se encontraba reflexionando, una distinción que Pedro, con su habitual impulsividad, trató de minimizar argumentando que si el Padre Celestial ya conocía sus necesidades, la reflexión y la oración debían ser lo mismo. Sin embargo, el maestro profundizó en una enseñanza que revelaba la brecha entre la mente terrenal y la conciencia cósmica. Mientras la oración era un acto de comunión intencional que elevaba el espíritu hacia el Padre, la reflexión era un proceso de marcar en uno mismo el producto de los pensamientos y sentimientos más profundos. En sus palabras se percibía una frustración sagrada, la dificultad de traducir conceptos celestiales a un lenguaje humano que no poseía las categorías necesarias para albergarlos. Juan, mientras tanto, mantenía la vista fija en el suelo, como un guardián de secretos que superaban su juventud. Santiago, observando a su hermano, intentaba descifrar en su expresión si había algo más, alguna confidencia compartida en ese trecho de camino que el resto ignoraba. El conflicto no era solo externo, con las autoridades o el pueblo, sino interno. Una lucha por comprender a un ser que vivía entre ellos pero que pertenecía a una realidad totalmente ajena. Este momento marcaba el inicio de una transición dolorosa, donde la imagen del líder triunfante empezaba a resquebrajarse para dar paso a algo mucho más complejo y perturbador. La marcha hacia Cafarnaúm continuó en un silencio que pesaba más que las túnicas mojadas por el rocío. El grupo avanzaba entre las sombras, viendo a lo lejos las modestas luces de la ciudad que titilaban como promesas de refugio, pero el ánimo de los discípulos estaba lejos de encontrar descanso. Santiago, movido por la responsabilidad que sentía hacia su hermano menor y por una creciente preocupación por el maestro, intentó abordar a Juan. Notaba, como todos, que la jovialidad habitual del rabí se había evaporado, sustituida por una mirada que a menudo se perdía en contemplaciones que nadie se atrevía a interrumpir. El brillo suave de sus ojos ya no se ajustaba a los intentos ocasionales por sonreír. Sus gestos de alegría parecían ahora esfuerzos conscientes por tranquilizarlos, más que brotes espontáneos de su ser celestial. Santiago presionó a Juan para que revelara lo que el maestro le había confiado, sugiriendo que la juventud de su hermano quizás no era suficiente para procesar asuntos de tal calibre y que él, como mayor, podría ayudar. Pero Juan, con una terquedad que incluso el rabí solía comentar con humor, se negaba a hablar, limitándose a gestos nerviosos que no hacían sino aumentar la tensión. La atmósfera se volvía eléctrica. El grupo empezaba a percibir que el tiempo de las parábolas sencillas y las curaciones multitudinarias estaba dando paso a una fase mucho más oscura y decisiva. Pedro, desesperado ante las ausencias mentales del maestro, intentaba a menudo llamarlo de vuelta a la realidad inmediata, solo para encontrarse con una mirada de cansancio infinito,
una fatiga que no era del cuerpo, sino del alma que carga con el peso de mundos enteros. Las apuestas estaban subiendo. Ya no se trataba solo de difundir un mensaje de amor, sino de enfrentar una realidad inminente que el maestro empezaba a descortinar ante sus ojos incrédulos. El sentimiento de que algo grave se gestaba en las sombras de la política y la religión de su tiempo se volvía una certeza asfixiante, y la falta de claridad solo alimentaba el miedo en el corazón de los seguidores más cercanos. En medio de esa caminata nocturna, el maestro decidió finalmente abrir una grieta en su reserva, ofreciendo una explicación que, en lugar de calmar los ánimos, los sumergió en una confusión aún mayor. Les habló de su origen, de esa otra morada y de ese reino al que pertenecía, reafirmando su identidad como alguien que vino de fuera y que inevitablemente debía retornar. Pero lo que más perturbaba su alma, según sus propias palabras, era la visión del futuro inmediato. No era solo su propio sufrimiento lo que le pesaba, sino la herida moral que marcaría a sus amigos, el dolor que los atravesaría al presenciar los eventos que estaban siendo arquitectados en el presente. Con una sinceridad desgarradora, confesó que su espíritu estaba turbado y que necesitaba reafirmarse en la unión con el Padre para soportar lo que se avecinaba. Pedro, actuando como el eco de la angustia de todos, le rogó que hablara con claridad, que no los dejara en esa incertidumbre, asegurando que nada podría tocarlo mientras ellos estuvieran a su lado. Pero la lógica del maestro operaba en un plano diferente. Explicó que el celo y la protección que los designios divinos ofrecían a los discípulos no se aplicarían a él en las horas de oscuridad. Al Hijo del Hombre, como solía llamarse a sí mismo, no le estaba permitido huir de lo que fuera producto de los impulsos del reino de la tierra. Esta revelación era un golpe directo a la concepción que tenían de su poder. Si él tenía el mando sobre los elementos y la vida misma, ¿cómo podía ser que estuviera sujeto a la voluntad de los hombres? El rabí insistía en que, aunque tuviera el poder personal para evitar el sufrimiento, se obligaría a sí mismo a padecer por amor a los suyos. Les hablaba de una infamia que se aproximaba y de la imposibilidad de que ellos comprendieran en ese momento los designios del cielo. Cada palabra era una pincelada de realismo trágico sobre el lienzo de sus esperanzas mesiánicas, dejando al grupo en un estado de parálisis emocional, mientras las sombras de la noche parecían cerrarse sobre ellos con una intención casi física. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Pedro, negándose a aceptar la posibilidad de un desenlace trágico para alguien que consideraba prácticamente un Dios caminado entre los hombres, cuestionó la naturaleza de ese peligro. ¿Quién podría hacerle daño a quien ostentaba el poder de los cielos? Para la lógica de los discípulos, la divinidad era sinónimo de invulnerabilidad. La idea de un Dios que se somete a la fragilidad humana era una contradicción insoportable. El maestro, con una paciencia que nacía de una compasión profunda, explicó que su misión no consistía en imponer su voluntad, sino en dar testimonio sometiéndose a la libertad ajena. Al hacerse hombre para convivir con ellos, había aceptado las reglas de la existencia humana, lo que incluía la renuncia al uso de su poder heredado en beneficio propio o en contra de los ideales que lo trajeron al mundo. Esta revelación introducía una complicación ética y existencial que los discípulos apenas podían vislumbrar. El verdadero poder no residía en la dominación, sino en la capacidad de anular ese mismo poder para cumplir un propósito superior. El rabí confesó que la cercanía de esa hora final perturbaba su espíritu más de lo que jamás imaginó. Mencionó a figuras ancestrales como Enoc y Elías, quienes habían partido de este mundo evitándose el sufrimiento de la carne, pero aclaró que para el Hijo del Hombre, el Padre espiritual de todos ellos, el camino sería distinto. Su salida del mundo no sería una huida gloriosa,
sino una muerte que el mundo calificaría de ingloria, necesaria para que la gloria del Padre se completara en el futuro. Los discípulos, atrapados en su propia ignorancia y orgullo espiritual, intentaban procesar estas palabras buscando explicaciones que encajaran en su limitado marco de referencia. Pensaban que quizás el Maestro sufría por las calumnias e incomprensiones del presente, o que sus palabras eran una advertencia sobre los riesgos políticos de su misión. No podían aceptar que la muerte pudiera tocar a la vida misma. La incomunicación era casi total. El Maestro hablaba de realidades cósmicas y sacrificios voluntarios, mientras ellos seguían soñando con triunfos temporales y reinos de este mundo. A medida que los días pasaban, la atmósfera de inevitabilidad se volvía más densa. Santiago, al recordar aquellos momentos desde una perspectiva de siglos, percibía con una claridad dolorosa cómo el grupo se hundía en una ceguera colectiva alimentada por sus propias expectativas. En aquel entonces, la mayoría de ellos aún albergaba la secreta esperanza de que Jesús se revelaría finalmente como el Rey de los judíos, el líder político y militar que los liberaría de la opresión del Imperio Romano. Era una expectativa plenamente justificada por su visión terrenal. Habían visto milagros, habían escuchado una oratoria que conmovía a las masas y habían convivido con un hombre cuya dignidad y sabiduría no tenían paralelo. La ignorancia, cuando se mezcla con el deseo de poder y el orgullo, crea una ilusión de comprensión que es muy difícil de romper. Los discípulos incluso llegaban a discutir entre ellos qué cargos ocuparían en el futuro gobierno, vinculando sus habilidades personales a las tareas de un reinado que creían inminente. Estas discusiones, que hoy se revelarían como moralmente vergonzosas, eran el reflejo de una fragilidad espiritual que el Maestro escuchaba con infinita paciencia y una pizca de tristeza. Él intentaba, una y otra vez, aclarar que su reino no era de este mundo, pero sus seguidores interpretaban estas afirmaciones como parte de una estrategia sutil, un velo que se caería en el momento propicio. Entre todos, era Judas quien más fervientemente defendía esta tesis del triunfo temporal, convencido de haber descifrado la estrategia del Rabí. Santiago recordaba cómo estas ilusiones actuaban como un filtro que les impedía ver la realidad que el Maestro les presentaba sin rodeos. Estaban en una ruta de colisión con los hechos, moviéndose hacia un desenlace que ya había sido anunciado en los niveles superiores del cosmos, pero que para ellos seguía siendo una imposibilidad lógica. La presión aumentaba, no solo desde fuera, por parte de las autoridades que empezaban a ver en Jesús una amenaza, sino desde dentro del grupo, donde la brecha entre la misión del Maestro y las ambiciones de los discípulos se volvía un abismo insalvable. El punto de quiebre definitivo se produjo en un momento de intimidad familiar que Santiago jamás olvidaría. Se encontraban de visita en la casa de su padre, un respiro necesario en medio de la agitación de su vida itinerante. Santiago, que se sentía herido por el silencio de su hermano Juan y por su aparente complicidad en los secretos del Maestro, había dejado de hablarle. Fue entonces cuando Juan, incapaz de contener por más tiempo la carga que llevaba en su interior, se quebró por completo. El joven discípulo comenzó a llorar con un llanto profundo y desesperado que nacía de las entrañas, un sonido que desgarraba el aire de la habitación. Con la voz entrecortada por los sollozos, Juan repitió las palabras que el Maestro le había confiado en privado, palabras que actuaban como una sentencia. Es inevitable, Santiago, es inevitable. El Rabí le había confirmado que iba a morir, que su final estaba cerca y que, aunque poseía el poder para detener lo que estaba por suceder, no movería un dedo para evitarlo. El Maestro le había dicho esto a Juan para que no se sorprendiera cuando llegara el momento, asegurándole que solo él, el discípulo más joven y amado,
estaría a su lado en esa hora suprema. Juan confesaba su absoluta falta de comprensión. ¿Cómo podía morir alguien que tenía poder sobre la muerte misma? Santiago, al escuchar esto, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se hizo a sí mismo la misma pregunta en voz alta, negándose a aceptar que la verdad en persona, el hombre Dios que caminaba con ellos, pudiera ser víctima de algo tan humano y definitivo como la ejecución o el asesinato. En ese instante, la palabra inevitable se convirtió en el eje sobre el cual giraba todo su mundo. No era una posibilidad, no era una advertencia condicional. Era un hecho ya consumado en los planos superiores que ahora se filtraba dolorosamente en la realidad física. El clímax de esta revelación no fue una batalla o un milagro espectacular, sino el colapso emocional de un joven que amaba a su maestro y el despertar traumático de un hermano mayor a una realidad que superaba todas sus categorías de pensamiento. Tras la confesión de Juan, un silencio sepulcral se apoderó de los dos hermanos. Caminaron el resto del trayecto de regreso al campamento sumidos en sus propias reflexiones, sin que ninguna palabra pudiera aliviar el peso que ahora compartían. Santiago sentía una resistencia interna feroz. Su mente buscaba desesperadamente salidas laterales, explicaciones metafóricas o la esperanza de un error de interpretación. ¿Cómo podía la luz ser apagada por las sombras? ¿Cómo podía la sabiduría absoluta sucumbir ante la ignorancia de los hombres? A pesar de lo que acababa de escuchar, una parte de él seguía aferrada a la idea de que nada malo podría pasarle a Jesús a menos que él mismo cometiera un equívoco, algo que Santiago consideraba imposible dada la naturaleza divina del rabí. Sin embargo, la angustia de Juan era real y contagiosa. El joven discípulo no lloraba por una suposición, sino por la certeza transmitida por los labios del propio maestro. La atmósfera en el grupo, al regresar, se sentía extraña. Los demás apóstoles seguían inmersos en sus planes y discusiones, ajenos a la confirmación de la tragedia que ya circulaba entre los hijos de Zebedeo. Santiago observaba ahora al maestro con otros ojos, tratando de detectar en sus gestos esa aceptación heroica de un destino que él mismo había elegido. El contraste entre la trivialidad de las preocupaciones diarias del grupo y la magnitud del sacrificio inminente era insoportable. La sensación de ser testigos de un evento cósmico que se desarrollaba en la más absoluta humildad terrenal los dejaba en un estado de aislamiento emocional. Ya no podían participar de las bromas o de las especulaciones sobre el futuro reinado con la misma ligereza de antes. La sombra de la cruz, aunque aún no tenía nombre ni forma clara, ya se proyectaba sobre sus corazones, alterando para siempre la percepción de su tiempo junto al rabí. El mundo seguía su curso, las luces de las ciudades vecinas seguían brillando, pero para Santiago y Juan, la realidad se había fracturado, dejando al descubierto un vacío que solo la fe más profunda podría intentar llenar. La resolución de este conflicto interno no llegaría de forma inmediata, sino a través de un proceso de maduración forzada por los eventos que se sucederían. Santiago comprendía ahora, desde su posición privilegiada en el tiempo, que cada ser humano limita sus conclusiones al conjunto de posibilidades que le dicta su propia mente. En aquellos días, ellos intentaban medir lo infinito con una regla humana, enmarcando la vastedad de la misión de Jesús en la estrecha concepción que tenían de la vida y del poder. El orgullo y la vanidad terrenales les impedían ver que lo que tenían ante sí era algo que trascendía por completo la condición humana. Jesús no era simplemente un reformador social o un profeta dotado de dones extraordinarios. Era un ser que vivía en la tierra practicando los valores de las moradas superiores del cosmos, un embajador de realidades que la mente carnal apenas podía intuir.
La inevitable conclusión a la que el maestro había llegado no era un acto de derrota, sino la culminación de un plan maestro que requería su entrega total para que la evolución del espíritu humano pudiera dar un paso decisivo. Judas, sin embargo, representaba la versión más extrema de la ceguera que todos compartían en menor grado. Él se había convencido tanto de su propia interpretación de la estrategia del maestro que estaba dispuesto a forzar los hechos para que se ajustaran a su visión. Santiago veía ahora con claridad cómo la incomprensión de los más cercanos era quizás uno de los dolores más agudos que el rabí tuvo que soportar. Él se esforzaba por ser entendido, pero solo recibía la medida exacta que la ignorancia intelectual y el orgullo espiritual de su pueblo podían producir. La transformación que empezaba a operarse en Santiago y Juan no era aún de alegría, sino de una seriedad que los preparaba para el testimonio. La resolución estaba tomada en los cielos, y la tierra solo estaba a punto de convertirse en el escenario de un drama sagrado cuya importancia resonaría por milenios. Al reflexionar sobre aquel periodo, se hace evidente que el enigma de la transfiguración y las palabras que le precedieron no eran eventos aislados, sino partes de un tejido coherente que buscaba elevar la conciencia humana. El encuentro entre Jesús y las entidades que representaban la historia espiritual de la humanidad, aquellos seres que el mundo conoció como Moisés y Elías, tenía como objetivo central definir el curso de los acontecimientos que hoy vivimos. Si el maestro hubiera tomado una decisión diferente en su conversación con esa asesoría cósmica, la historia de la humanidad se habría desarrollado bajo parámetros muy distintos. La verdadera naturaleza de Jesús se revelaba en esos momentos de aparente debilidad, donde la renuncia al poder personal se convertía en el mayor acto de autoridad espiritual jamás visto. Los discípulos, en su confusión, eran el reflejo de una humanidad que siempre busca líderes que se ajusten a sus propias ambiciones de dominio y triunfo material. El mensaje que el rabí intentaba transmitir era que el verdadero cambio no viene de la imposición de un reino externo, sino de la transformación íntima del espíritu a través del sacrificio y el amor incondicional. La melancolía que ellos notaban en su rostro no era un signo de arrepentimiento por su misión, sino la tristeza de quien ve el camino de dolor que sus seres amados tendrán que recorrer para despertar a la verdad. La síntesis de toda esta experiencia radicaba en la aceptación de que la voluntad de Dios a menudo choca con los deseos humanos, y que la gloria verdadera a menudo se disfraza de derrota a los ojos del mundo. Santiago comprendía que su propia pequeñez perceptiva había sido el mayor obstáculo para entender al hombre que tenía enfrente, y que solo a través del dolor de la pérdida empezaría a vislumbrar la magnitud del regalo que habían recibido. Finalmente, la historia de aquellos días nos deja con una reflexión profunda sobre nuestra propia forma de ver el mundo. A menudo, al igual que los apóstoles, nos encontramos atrapados en la óptica viciada que limita nuestra marcha evolutiva, intentando encuadrar lo divino en los estrechos moldes de nuestra lógica cotidiana. La lección que emerge de la melancolía del maestro y de la desesperación de Juan es que el crecimiento espiritual requiere la demolición de nuestras expectativas terrenales para dar paso a una comprensión más amplia de las realidades existenciales. Jesús no vino a cumplir los deseos de su pueblo, sino a revelarles una ley superior que rige el cosmos. El hecho de que su muerte fuera inevitable no era una muestra de fatalismo, sino el cumplimiento de una misión de amor que aceptó las limitaciones de la libertad humana para poder transformarla desde dentro. Al cerrar este capítulo de recuerdos, queda la claridad de que el pasado, el presente y el futuro de la Tierra están íntimamente ligados a esa decisión tomada en el silencio de las colinas de Galilea. No se trata de una historia lejana y polvorienta,
sino de un proceso vivo que sigue desafiándonos a elevar nuestra mirada más allá del horizonte material. La invitación es a dejar de medir lo infinito con nuestras pequeñas reglas de orgullo y a empezar a vivir según los valores que el Maestro trajo de otras moradas. Solo así, al comprender que la aparente derrota fue en realidad la mayor victoria del espíritu, podremos encontrar la paz en medio de nuestras propias incertidumbres. El enigma persiste para quien solo mira con los ojos del cuerpo, pero para quien aprende a sentir con el espíritu, la conclusión inevitable es que el amor, incluso cuando parece morir, es la única fuerza capaz de sostener el universo y guiarnos de regreso a casa.